Tenemos hoy la suerte de contar con Fran Blanco, que nos va a dar una conferencia pues, de cosas que él las tiene más en mente, historia que él conoce mejor y podemos disfrutar de ella y aprender de todo lo que nos explique hoy sobre Calderón de la Barca. Y sin más, leemos brevemente tu currículum y te damos paso, si te parece. Sí. ¿Vale? Así que, Permiso, Currículum vitae. Don Francisco Blanco Argibay de las Heras. Estudios: licenciado en Periodismo, Universidad San Pablo CEU. Diplomas y cursos: Máster Gestión de Social Media, Máster Marketing Gestión Comercial, Periodismo en la Red, Diploma Curso Técnica de Protocolo y Organización de Actos, Diploma Protocolo Internacional, Diploma Informar en Justicia, Experiencia en Cumbres Internacionales, amplia experiencia en Relaciones Institucionales, Monitor de esquí, Cabo Primero de Infantería Marina. Experiencia laboral: Radio Europe, Channel TV, Antena 3 TV, editor informativo 24 horas, delegado en Asturias, delegado en San Sebastián, presentador, editor informativos País Vasco, redactor Espejo Público, Madrid, redactor de Presidencia, redactor nacional, redactor de Presidencia, con Mariano Rajoy, Radio Televisión, Castilla-La Mancha, redactor de Presidencia, María Dolores de Cospedal, en Toledo, Cadena Ibérica, director de informativos en 2016, director de programa Voces de Europa, codirector del programa Españoles por la Historia. Permiso. Muchísimas gracias. Ay, el micro no me lo habéis puesto. Está puesto en el atril. Ah, que está puesto en el atril. Igual me movía. No ¿Me sé oís cómo bien, se no? pone. Puesto está aquí hay dos. No sé si están activos o no. ¿Me oís bien? Muchísimas gracias, capitán, muy cariñoso. Disculpad todos, muchísimas gracias, teniente coronel Lucía. Espero que os merezca la pena este viernes estar con nosotros. Tenía muchísimas ganas de visitar este cuartel, porque yo viví muchos años en Colmenar Viejo. De hecho, me casé en Los Remedios y venía por aquí de paseo siempre con mi hija, que sus primeras palabras, aparte de decir mamá y papá, pues fueron vacas. Hace poco se ha graduado como veterinaria, y Chinook. Le gustaba, yo creo que por aquella época todavía volaba el güey el Bell, el de Vietnam. Fue hace como 25 años o una cosa así. Tenía muchas ganas. Siempre mi experiencia profesional, desgraciadamente, he tenido que cubrir muchas noticias sobre defensa. Digo desgraciadamente porque normalmente la prensa, cuando los militares salís, es siempre por algún hecho luctuoso. Yo recuerdo muy bien, con tristeza y con rabia, pues el accidente del Ya-42. Recuerdo incluso en el Gómez Ulla una noche que llegaron, bueno, me voy a callar porque era de 20, que te ponían los pelos de punta de los familiares. A mí siempre me han gustado mucho los cuarteles y recuerdo que siempre me han impresionado el cuartel de Inchaurrondo en el País Vasco, sobre todo ver a las familias, que es lo que no se ve de vuestra labor. El sufrimiento de sacrificio de las familias y los cuarteles, pues como decía, siempre las noticias que damos, me acuerdo del Cougar famoso. Todavía no nos explicaron muy bien si rozaron las aspas, si fue de tierra, pero recuerdo muy bien aquellos actos. Y hoy, que hace poco ha sido el Día de las Fuerzas Armadas, pues yo creo que siempre es un buen momento para recordar a todos vuestros compañeros, nuestros seres queridos y a sus familias. Porque hoy hablamos de un gran escritor, pero es un soldado. Es uno de los mejores soldados, y además, curiosamente, los mejores escritores que ha tenido España han sido soldados. El gran Miguel de Cervantes, el Lepanto, que luego estuvo en galeras, el gran Quevedo, que luchó en Rodas, en Turquía, pues Pía también, al servicio de Venecia, tuvo que salir las historias que tiene
el ejército español, los soldados españoles, nuestros escritores, impresionantes, pena que nuestros directores de cine no les hagan más caso. El gran Lope de Vega, que estuvo en las Islas Terceiras, en Azores, una batalla importantísima, estuvo en la Felicísima Armada, la mal llamada Gran Armada Invencible. El Garcilaso de la Vega, que luchó con Carlos V, pero hay más, Duque de Rivas, Francisco Aldana, un escritor muy poco conocido, pero que Cervantes le llamaba el divino, ojito. Muchísimos soldados escritores, los mejores, porque España ha tenido los mejores soldados durante una época, el mejor ejército. Hay gente que dice que son durante 175 años, yo creo que fue más, pero España tenía los mejores soldados y tenía los mejores escritores, los mejores pintores, los mejores investigadores científicos. Por ejemplo, para los mejores navegantes siempre han sido españoles, conocían antes que nada las coordenadas para poder navegar. A la latitud lo conocían todos, pero a la longitud no la conocía nadie. Los ingleses tardaron más de 200 años, sus barcos aparecían a lo mejor 300 millas descolocados porque no sabían las coordenadas. Los mejores, ya te digo, de todo han estado durante muchos siglos en España. Y Calderón de la Barca es contemporáneo de todos ellos. Para situarnos un poquito el contexto histórico donde él vivió, él nace en 1600 y muere en 1681. Es prácticamente todo el siglo XVII. Pero vivió muchos años con Felipe III. Estos son los llamados, los que algunos llaman los Austrias menores. Los grandes, Felipe II y Carlos I. Y yo no diría que fueron tan menores. Felipe III reinó hasta 1620, o sea, todavía pilló la juventud de Calderón de la Barca. Fue un reinado con bastante paz. Incluso se añadieron algunas posesiones en el norte de África, también en Italia. Bueno, no fue mal rey. Felipe IV, ahí, digamos, en el grueso de la vida de Calderón de la Barca con Felipe IV, que la verdad que el pobre le pasó de todo. De todo. Felipe III era rey de Portugal y lo había heredado de Felipe II, y Felipe IV se le complica la situación con Portugal, rebeliones en Navarra, en Asturias, sobre todo en Cataluña, las guerras con Francia, fue tremendo. Solamente en este reinado hubo 4 bancas rotas, 4 uniformes, como llaman ahora, fue tremendo, pero bancas rotas había tenido Felipe III, habían tenido los ingleses, los franceses, era una cosa prácticamente normal. Carlos I, toda la producción de las minas de mercurio de Almadén, mercurio era esencial para las amalgamas, para el oro, pues toda la producción, que era la mejor producción del mundo, la mejor mina que ha habido en todo el planeta, esa se la tuvo que ceder a la banca Fugger, los genoveses, porque no pagábamos. Hasta que no llegaba el famoso galeón de Indias, no se pagaba a los austrias. Si en algo fallaban, era desde luego en el tema del dinero, hasta Carlos II. Bien vivió Pedro Calderón de la Barca con Carlos II, que muchos llaman el hechizado, pero no lo era tanto. De hecho, gracias a Carlos II, las cuentas españolas por primera vez se pusieron a hacer. Consiguió una deflación, llevar bien las cuentas, o sea, digamos el tontito de los austrias consiguió algo que cuando Felipe V le sucede no se lo podía creer. O sea, esto no ocurría nunca en la vida. Voy a beber un poquito de agua. Bueno, pues este es el contexto histórico de la vida de Pedro Calderón. Nace, su padre era Diego Calderón, de origen montañés. Luego veremos a Ana María de Nau, la madre, y tenía 6 hermanos. Eran, digamos, de familia noble, buena familia, como se decía entonces. El padre había trabajado con Felipe II, con Felipe III, de secretario personal, tenía un buen cargo. La madre también tenía origen noble. Esta casa que veis está muy cerca de Santillana del Mar, en Viveros. Es la casa de los no sé si habéis estado por esa zona preciosa, está casi en ruinas. No sé si habéis estado en Inglaterra, donde nace
Shakespeare, que es como un parque de atracciones dedicado a Shakespeare. Bueno, pues aquí esta casa se está cayendo, creo que entra el ganado. Pues esta era la casa familiar de los Calderón de la Barca, porque está muy cerca del río Saja, tenían una barca que permitía el paso, bueno, cobraban por eso, los derechos de ser libre de paso, y es una pena, es una casa preciosa. Dicen que ahí durmió, pues una casa del siglo XIII. Francisco de Asís, que iba de peregrinaje a Roma, pues que allí dormía, se veía la piedra, y dormía en el suelo, Francisco de Asís, se puede ver la piedra donde durmió. ¿Cómo fue la vida de...? Pues hasta los 5 años vivió en Valladolid. Ya sabéis que Felipe III, su valido, el duque de Lerma, hizo la jugarreta, y digo jugarreta, de llevar la corte a Valladolid. ¿Por qué lo hizo? Él fue primero a Valladolid, compró todos los solares, fue un pelotazo. Un pelotazo compró, claro, muy barato, en Valladolid, los terrenos solares palacetes, y claro, dijo, la corte aquí, todo el mundo de Madrid fue a Valladolid claro, carísimo, salió un dineral. Estuvo 5 años la corte en Valladolid, y cuando bajaron los precios en Madrid, también compró en Madrid, y dijo, no, ahora todos para Madrid. Bueno, pues el Calderón de la Barca estudió unos años en Valladolid, pero en realidad su vida la hizo siempre en Madrid. Estudió con los jesuitas, ahí se nota, yo no sé si alguno ha estado o conoce a alguien que haya estudiado con los jesuitas, se nota la impronta, en fin, estudios teológicos, de filosofía, Aristóteles, y luego él pasó a la universidad, estuvo en la Universidad de Salamanca, de Alcalá. Lo que pasa es que a los 10 años muere el padre y la madre, perdón, muere de parto. Eran 6 hermanos, 3 chicos, 3 chicas, estaban muy unidos, había una hija, Dorotea, creo que estaba monja, otro militar, en fin, con su hermano José, era un poco más pequeño, y con él se llevaba muy bien, ya os contaré por qué. Pues se muere la madre, el padre se vuelve a casar al año, pero el padre también muere. Los hermanos se quedan solos, y ahí digamos que se despista un poco Calderón de la Barca y empieza su época, digamos, pendenciera. Se meten en un montón de líos, se meten incluso en un lío porque aquí en aquella época sacaban la ropera, la espada a la mínima. Parece que hay un asesinato, un homicidio de un criado del duque de Velasco, se refugia a Calderón de la Barca y su hermano en la embajada de Austria, y bueno, lo arreglan pagando 600 ducados. Luego se ven metidos en otra. Está más gorda por lo que suponía en aquella época. Había un tal Pedro de Valdivia o de Valbuena, un actor, allí en aquella época, en el tema de las comedias, el de los duelos estaba a la orden del día. Pues una buena noche se lían a tarascazos con el tal Pedro, y el Pedro no se había reconocido el sitio. Este es el convento de las Trinitarias, en Madrid. Esto digamos que era un templo, era un monasterio de clausura, y ahí no podía entrar nadie. Bueno, pues Calderón, entra el tal Pedro por la noche, el otro va a buscarle, se lía a espadazos dentro del convento, que aquello era, en aquella época, vamos, impensable. En fin, lo acuchilla, se monta la de Dios, y esta es una de las razones. En aquella época eran muy típicos las enemistades entre los escritores. Como sabéis, Quevedo se llevaba fatal con Góngora, y Calderón, a raíz de esto, se llevó muy mal con Lope de Vega, porque tenía una hija, Lope de Vega, tenía hijos repartidos por todas partes, era otro prenta, también otro pieza, tenía su hija aquí. Pues bueno, que entrara un hombre que se liara a espadazos dentro de un convento. Bueno, al rey Felipe IV, que le gustaba mucho el teatro y ya apuntaba maneras, ya era conocido, porque le hizo mucha gracia, porque al rey, aparte de gustarle el teatro, también le gustaban las actrices, la famosa Calderona. El rey Felipe IV, bueno, famoso por sus correrías nocturnas. Y esta fue, digamos, la juventud un poco loca, rebelde, de Calderón de la Barca. A raíz de eso, pues parece que intentan recolocarle y se va al servicio
del duque de Frías y se van de viaje ya a, a, a Flandes. Pero su primera obra, que es muy poco conocida, se llama Amor, Honor y Poder, en 1613, tiene 23 años. Pedro Calderón de la Barca ya ha ganado muchos concursos de jovencísimo, de poemas, era excelente, bueno, ya apuntaba maneras en su escritura. Esta obra trata, los que habéis leído a La Triste, a lo mejor suena este episodio. En 1623, el príncipe de Gales, Carlos, y el duque de Buckingham visitan Madrid para tratar de establecer un matrimonio con la infanta Mariana. La infanta Mariana era hija de Felipe III, hermana de Felipe IV. En aquella época, Inglaterra era, digamos, una potencia menor. O sea, como España no había nada. Y después, si acaso, Francia. Pero Inglaterra no era nada. Lo que pasa es que sí convenía, era una alianza estratégica bastante buena. Bueno, pues viene el príncipe de Gales, pero claro, desde Francia ya ven con malos ojos que esté aquí este hombre. En estos momentos en Francia reina Luis XIII y su gran valido, que sonará de las grandes novelas, es el cardenal Richelieu. El cardenal Richelieu es el gran fontanero, ahora que está muy de moda esa palabra, el gran intrigador que ha dado la historia. Pues este hombre está aquí, el príncipe de Gales casi estuvo 6 o 7 meses en España. El problema era, claro, era protestante, la infanta católica. En su unión, los jesuitas, que un poco más abiertos, dijeron que sí, los dominicos, los agustinos, que no. Bueno, al final le hacen al príncipe de Gales, él estaba frito por casarse, pues establecer la unión con España era un chollo. Él dice que va a renunciar a su religión, pero, en fin, dicen primero que hay que oír la dispensa de papal, pero la dispensa papal no llega. Total, al final le marean, está 6 o 7 meses, que sí, que no, al final no se casan. Imagínate, vuelve para Inglaterra rebotadísimo, le dice a su padre, los Estuardo, que ataque a España. Bueno, intenta hacer un amago ahí en Cádiz, le damos una paliza soberana y hasta la siguiente, porque al Reino Unido le estuvimos dando palizas, sobre todo en Europa, durante años y años y años. Todavía no se ha recuperado, por más que cuenten ellos sus historias. Este es el duque de Jaén, este era el famoso conde duque de Olivares, que le trató muy bien, pero no hubo manera. Alguien trató de torpedear esa unión y no lo... Otra de las grandes obras donde se sospecha que sí pudo estar ya ahí como soldado el Calderón de la Barca es en el sitio de Breda. Esta batalla fue tremenda, fue un alarde del ejército español, de Felipe IV, es decir, todavía tenemos fuerza y podemos hacer lo que la gana, y efectivamente, así lo hicieron. Esto lo escribe muy bien Calderón de la Barca, y se sospecha que sí estuvo ahí, primero porque la novela es el sitio de Breda, es como se pronuncia en valonés, y los que han estudiado la obra, los topónimos, la forma de escribir la batalla, dicen, es imposible que alguien que no ha estado ahí, ahora, muy fácil, coges Google, no sé qué, y puedes descubrir las Maldivas o lo que te dé la gana. Pero en aquella época escribir con tanta precisión de los lugares, lo que se tardaba llegar de un sitio a otro, era solo alguien que lo conociera muy bien. También creen que por la madre era de Nau, que todo el mundo piensa que su origen era de Valón, estaba un poco castellanizado, su apellido eso era muy normal, tanto de los valones que venían a España como de los españoles que iban a vivir a la zona de Valonia, de Flandes. Por eso le pasó a Juana, la más llamada la loca, Juana de Castilla, cuando se va a casar con Felipe el Hermoso, que va con toda su corte, no le llega el dinero, bueno, le llegaba el dinero de España para pagar a su corte, que era a su gente. El dinero se lo quedaba a su maridito, le hizo la puñeta toda su vida, y claro, toda la gente de su corte, pues
que vivía allí, pues cambió digamos que flamenquizó sus apellidos y eso hacía mucho en aquella época. Donde ya sí se sabe que estuvo de soldado, porque hay ya documentos y está, en fin, ya totalmente comprobado, es el sitio de Fuenterrabía. El sitio de Fuenterrabía, hay mucha gente que piensa, estos años, que piensa que el declive español empezó en la batalla de Rocroi. Yo creo que no. Veremos más tarde dónde empieza. El sitio de Fuenterrabía fue un ataque francés, además con todo lo gordo, como dicen ellos, con casi 30.000 soldados. Venían también el duque de Condé y por mar también una flota mandada por el arzobispo de Burdeos, o no recuerdo bien el nombre. Fue un ataque, si conocéis, Fuenterrabía es un baluarte. Allí cañonearon, incluso con tiro de mortero, que se había hecho muy poco antes. El tiro curvo, bueno, le estuvieron machacando durante 70 días. Allí los guipuzcoanos de Fuenterrabía aguantaron, creo que fundían todo, hasta el alcalde de la ciudad, de sus posiciones que tenía de plata, fundió para las balas. O sea, aguantaron mientras Felipe IV intentaba formar un ejército. Ahí fueron tercios de Castilla, tercios de Cáceres, incluso vinieron de Irlanda y también pidieron ayuda a Cataluña, que mandara a sus soldados. A ver, dijeron que no, ellos no salían de su principado y que lo siento mucho. Felipe IV, que tuvo una buena idea, una de sus grandes leyes, grandes propósitos, era la llamada unión de armas, que era un poco compartir los gastos del imperio. Hasta el momento Castilla, digamos, eran los únicos, y es cierto, eran los que tenían más ingresos y más población. Pero en fin, la lógica dice, bueno, vamos a contribuir entre todos, un poco equitativamente. Pues Castilla a lo mejor aportaba 40.000 hombres al ejército y a Cataluña le tocaban 16.000. Pues suena de algo, ¿no? Más o menos lo de repartir las cosas. Bueno, pues ni por esas. A Dios gracias, el sitio de Fuenterrabía aguantaron los guipuzcoanos y llegó el ejército español, llegaron los tercios y les metimos una paliza a los franceses, que todavía se están acordando. Ahí estuvo ya de soldado, de caballería, de coracero, Calderón de la Barca, y creo que ya escribió algunas notas. En aquella época era muy típico escribir burlas a mí las que me encantan es la de Quevedo. Huyeron los hugonotes y se dejaron las bragas y no las dejaron limpias porque Quevedo era un pájaro. Nada que ver con Calderón, que era más profundo. Calderón, el teatro de Calderón y el de Lope, Lope fue, digamos, el que innovó todo el teatro, pero el que profundizó realmente el teatro fue Calderón de la Barca. Ha sido el más grande, pero el más grande que le han copiado, pero con todo tipo de desvergüenza, autores franceses, ingleses, que le han fusilado las obras, pero vamos, cambiando personajes y localizaciones, algo espectacular. Por eso digo yo que es una pena que teniendo es de la altura de la categoría de Cervantes. Calderón de la Barca en teatro es que no hay quien le gane. Lo que os enseñaba antes de su casero, en fin, qué pena no tratar mejor a nuestros escritores, a nuestros soldados, y en fin. Como digo, en la verdadera crisis que tuvo España no fue Rocroi. Rocroi fue una batalla que, bueno, pues sí, más o menos se perdió. Más soldados tuvieron muertos, víctimas y bajas los franceses, pero lo que realmente sangró al Imperio Español fueron los hechos que ocurrieron 2 años después. Después de perder en Fuenterrabía, los franceses deciden ir al otro lado, deciden ir por Perpiñán. Era una época muy mala, había habido una malísima cosecha, se habían subido los impuestos, y los franceses, como digo, atacan por la zona de Perpiñán, en les Falls ¿cómo se llama?
una zona que hay de castillos y de fortalezas, de baluartes preciosa que construyeron los españoles, porque toda esa zona, como bien sabéis, de Perpiñán, que es la Cerdaña, el Rossellón, incluso parte de Occitania, era española, era de influencia catalana, tenían los llamados usaches, que son como los usos y costumbres de los catalanes. O sea, era una zona riquísima. Los franceses, como digo, el ejército francés ataca por esa zona, vuelve ahí otra vez un ejército español, combaten, les volvemos a dar en las orejas y se retira el ejército español, pues, lógicamente a pasar el invierno con el invierno. Intentaban que no hubiera conflicto, era bastante complicado. Los tercios españoles se van a la zona de Cataluña, viven allí y, como es menester, las comarcas de al lado tienen que mantenerlo. Parece que no se porta muy bien un ejército, en fin, ocioso, y ya comienzan a dar las primeras fricciones. Digamos, eso pasaba siempre, eso es normal, un ejército a lo mejor de 20, 30.000 hombres allí, pues un mes, otro mes, a veces no les llegaba la paga, les llegaba tarde, pues algún desmán cometerían. Además era una época muy complicada, como digo, había habido muy mala cosecha, los impuestos estaban por las nubes, tanto impuestos de la monarquía como los impuestos también forales de Cataluña, del famoso Consejo de Cent, que tenían también sus cortes. Generalitat todavía estaba en... Total, que llegan en 1640, os sonará lo del segador, ¿no? Los segadores, la revuelta. Llegan a Barcelona y hay muchas protestas, pero su protesta era, o sea, digamos, su grito en fin, de ánimo era: visca el rey de España, viva el rey de España, muerte a los traidores. O sea, era una revuelta contra la burguesía catalana, en fin, con el maltrato general que tenían los campesinos catalanes. ¿Qué ocurre? Algo le pasa a uno de ellos, le atacan, hay un revuelo, matan al virrey de España, se organiza la de Dios, y al final los que siempre sacan, claro, os hablaba de Richelieu, la gente que quería independencia. ¿Qué ocurre? Que los catalanes piden ayuda a Richelieu y le dicen: muy bien, pues yo lo doy. Les promete que todo el Principado, que toda Cataluña va a ser, digamos, una república al estilo de Génova, y fenomenal, y ya se organiza la de Dios. Fue una guerra tremenda, empezó en 1640 y duró hasta 1652, una guerra donde un desgaste en hombres, en víctimas, en dinero. Además coincidió con que Portugal se quería independizar de España, y claro, no daban abasto. Portugal consiguió, mientras los tercios españoles estaban ahí combatiendo contra Francia, y no contra todos los catalanes, porque en Tarragona, por ejemplo, todas las batallas que hubo muchísimas. Podemos estar aquí horas hablando de esas batallas. Al final Portugal consigue su independencia de España, lo cual fue una pena, a mi parecer. Yo creo que si España y Portugal a lo largo de la historia hubieran ido juntas, la península ibérica, por su posición estratégica, hubiéramos sido la repera. Es decir, no pudo ser, porque había que atender a esto. Lo que les había prometido el rey de Francia, por supuesto, no cumplió nada. Le dijo que iban a tener en fin, la independencia como la República de Génova, para nada. Al final, el conde de Barcelona, como ellos necesitaban más ayuda, al final el conde de Barcelona fue proclamado como Luis XIII. O sea que lo que es... ¿Cómo combate aquí Calderón de la Barca? Pues hay unos informes del teniente general de entonces, Álvaro Quiñones, donde relata, él era, no digo, coracero, iban a caballo, es herido primero en una mano, en una batalla, demuestra su valor, está en la orden de campo, y destaca, pues eso, también hace el enlace con el rey, luego pasa a la Guardia Real como cabo, y
finalmente es que hubo muchísimas batallas. De Lérida, hubo también batallas navales, tuvo que ir la escuadra del océano, fíjate, o sea, la cantidad de recursos que España tuvo que dedicar a esta guerra que duró 12 años, no es poco. En el sitio de Lérida, Calderón es herido y además muy grave. El hermano que estaba con él resultó muerto, falleció el hermano de Torrerías, que era muy querido. Estas batallas eran pues muy parecidas a la de Lérida. Lérida, que tiene el río Segre, había canales, había que construir barcazas, había que hacer líneas defensivas en profundidad, en minas, y se luchaban con las famosas encamisadas nocturnas. Fue horrible. Además, Lérida primero cayó, luego volvió, muchas batallas. Aquí es donde ya le dieron la licencia, porque una pensión a Pedro Calderón de la Barca, porque había resultado herido de gravedad, ya casi imposible para volver a ese sitio. Tremendo. En Barcelona, normalmente cuando hay muchas batallas, pues hay muchas enfermedades. Se declaró la peste en Barcelona, murió muchísima gente, se perdió recursos infinitos. Esto fue una auténtica sangría humana y de recursos para el Estado español, para la monarquía hispana, tremenda. Al final, los ejércitos españoles echaron a los franceses estaban ya también agotados, porque ni siquiera tenían todo el favor de los catalanes para nada. Eran una minoría, pero es una minoría que daba mucho la lata. Incluso la batalla de Montjuïc, que ya precedió ya la conquista de Barcelona, las tropas francesas, lo que se quejaban antes algunos catalanes de que las tropas españolas habían abusado, en fin, tal, fueron muchísimo peor los franceses. O sea, al final, para nada, absolutamente para nada. Al final se rindieron y se firma el Tratado de los Pirineos, en fin, con muchas pérdidas, sobre todo para toda la zona de influencia que os decía antes de Cataluña, de Cerdaña, de Occitania, pues lo perdieron todo. En fin, pues de ese sitio se firmó en la famosa isla de los Faisanes, que sabéis que está ahí en la mitad del río. Es una isla que está ahí en San Sebastián, que 6 meses del año es de Francia y otros 6 meses de España, ¿no? Bueno, ahí se han firmado muchos tratados, luego estuvo Carlos IV, que siempre mal para España, pero bueno, ir. Y ya después de su vida militar, Calderón de la Barca ya se dedica pues, a escribir sus grandes obras. La vida de sueño es una obra magnífica, es una obra un poco que trata sobre la predestinación, si el hombre está predestinado desde que nace, que es un poco lo que dicen los protestantes, y el catolicismo, los cristianos más bien decimos que es el católico es el que tú te trabajas tu destino. Es una obra sensacional, muy copiada. En esta época ya Calderón de la Barca es nombrado capellán, lo que quería su padre, capellán del rey, de Felipe IV, luego fue también capellán de Toledo, del rey Carlos II, y es cuando escribe sus grandísimas obras. El Gran Teatro del Mundo. Esto es un auto sacramental. El auto sacramental es que él escribió que cerca de 80, comedias escribiría 100, 120, pero el auto sacramental es como una obra de la Iglesia. Se representaba el día del Corpus, que es, ¿no es este jueves? No, siguiente jueves, yo diría que es el Corpus. Pues siempre, en todas las diócesis grandes, en Madrid, Toledo, en Granada, querían que los grandes autores eran lo máximo, era como una final de Champions League, ver un auto de fe de estos grandes escritores. Delante a todo el mundo, pues también una obra copiadísima de Calderón de la Barca, se representó en Madrid, que además hubo disturbios. Es una preciosidad ver los escenarios. Calderón de la Barca también escribió zarzuelas que hacían en un palacio que era de caza del rey Felipe IV, que era un gran amante de la caza.
el alcalde de Zalamea, que antes hacían películas de escritores españoles, ahora ya cada vez menos, ya no sé de qué año es, con Fernando Rey. El alcalde de Zalamea, que sitúa la acción, ya sabéis que es un aristócrata que abusa de una plebeya, entonces el pueblo pide justicia. Se sitúa en un pueblo de Extremadura muy cerca de la frontera con Portugal, ahí aparecen muchos soldados, trata todo el tema también que hablábamos antes de cómo Portugal y España desgraciadamente se separaron. Y ahora para terminar, yo no sé si a alguien le gusta lee bien en alto, porque esto lo escribió Calderón de la Barca. Otro gran escritor, Camilo José Cela, que se me olvidó mencionarlo antes, también escribe, no sé si lo habéis leído, sobre el soldado de infantería a pie sin dinero. Es pero como esto no hay nadie que lo haya escrito. Esto es un credo del soldado español, es el Padre Nuestro. Si alguien se atreve a leerlo o lo leemos todos juntos, a mí es que se me pone, yo nunca termino de leerlo. Mi teniente coronel no se anima a leerlo conmigo. ¿Lo leemos todos? Lo leemos todos. Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo, un soldado tiene mejor cualidad que el más galán y lucido, porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, el pecho adorna el vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida, son caudal de pobres soldados, que buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Calderón de la Barca. Os lo escribía a hombres como vosotros. Muchísimas gracias. Lo has acabado, ¿eh? Sí. Esta vez con el apoyo de... Me habéis ayudado. Con el apoyo de tu ejército. Me habéis ayudado. Lo has conseguido. La verdad es que es un verdadero placer y un privilegio, pues, recibir una clase de historia de alguien como tú, que la vives y te gusta. Yo siempre tengo recuerdos de los profesores de historia, los que me gustaban y los que no. Estaban los que solo te decían, tienes que aprender la fecha, y no te contaban ni historias, y otros que te encantaban. O sea, que ibas a clase y era mejor que ir a ver una película. Y hoy pues me he acordado un poco de eso, de los buenos profesores de historia que he tenido y cómo me gusta ver a sus clases. La verdad es que a mí me ha resultado muy interesante y yo creo que es una opinión compartida por todos nosotros. Nos viene muy bien recordarnos la historia que tiene nuestro ejército y España, y cómo a lo largo de la historia pues hemos tenido ahí momentos grandiosos y que tendremos que seguir intentando merecer esta historia, que los que estamos trabajando hoy en día pues merezcamos ser herederos de todo esto. El director de la academia ha tenido que salir, que tenía hoy un acto, pero en su nombre pues también un poco de historia aquí de las FAMES. Tenemos un libro de unidades de helicópteros que la dedicamos. Tiene muchas fotos también, además, o sea, hay imágenes que seguro que serán interesantes, y a lo mejor ahí está, no sé si salen vacas, pero chino, casi seguro que sí, seguro que sí. Y nada, lo dicho, la verdad es que ha sido un verdadero placer. Seguro que tu madre está aquí orgullosísima de su hijo.
Y bueno, pues espero que si en alguna otra ocasión coincide y puede venir aquí a darnos otra charla, pues estaremos encantados. Y nada, un último aplauso. Y como ya he comentado que los ejércitos cuando no tienen mucho que hacer, porque se despistan y tal, pues todos a trabajar. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Encantado. Ah, sí.